mientras tanto con Jaune y las chicas. Se veía al rubio correr y gritar casi como una chica de forma cómica. Las cosas no empezaron bien, en el momento que el examen empezó por sorpresa, y si no fuera por Ruby y su Kirk, hubiera quedado atrás de los demás aspirantes del examen, pero sabían que deberían separarse, cada quien se fue a su lado, además de no saber qué pasó con Nora, ya que desapareció en el momento que todos corrieron en búsqueda de robots. Luego de 3 minutos completos, y sin encontrar ningún robot, ya se estaba comenzando a desesperar. ¿En dónde diablos podrían estar todas esas máquinas? No podían simplemente esconderse por un largo tiempo. Claramente esta era una gran ciudad, lo sabía de antemano, pero al menos esperaba que hubiera mínimo un pequeño enjambre de robots de cualquiera a la vista. Vamos, Jaune, por el amor de un Dios, o cualquier deidad, ¿dónde podrían estar? Gritó Jaune con frustración. Empezando a buscar detrás de los edificios y escombros que tenía cerca. Esto duró poco tiempo, ya para su buena o mala suerte, el rubio escucharía unas voces sintéticas cerca de él. Objetivo fijado. Matar. Jaune dejó escapar un grito ahogado. Mirando detrás de él, vio exactamente lo que estaba buscando. Vio que eran 3 robots alineados uno al lado del otro. El de la izquierda y la derecha eran de tamaño mediano y el del medio era bastante grande, además de tener un 3 en él y los medianos un 2. Oh sí. Finalmente. ¿Dónde diablos estaban? Preguntó Jaune emocionado, a pesar de saber que no responderían más allá de lo que le dijeron antes, porque, bueno, eran robots programados. Pero su emoción se esfumaría y abrirían los ojos como platos, al ver cómo esos 3 seres artificiales irían en su contra. El único varón Arg rápidamente desenvainó su espada y escudo y se preparó para pelear. Jaune observó como uno de los 2 puntos se dirigía directamente hacia él a altas velocidades. Y rápidamente levantó su escudo, defendiéndose del ataque. Pero a pesar de eso, el robot sigue con su ataque, donde fue empujado hacia atrás por el rubio y actuando rápidamente, apuñala en el ojo del robot con su espada, haciendo que el robot cesara su ataque y comenzara a fallar en su sistema, y para terminándolo, deslizando su espada hasta su cuello decapitándolo, cayendo al suelo de espaldas, así dejándolo fuera de servicio al instante, ganando sus primeros puntos. Y antes de que pudiera celebrar, el otro robot de 2 puntos lo atacaría, esta vez Jaune esquivó el ataque saltando hacia un lado, para cortarle un brazo, pero a pesar de eso, el robot rápidamente se dio la vuelta y atacó a Jaune nuevamente. Pero el susodicho lo vio venir esta vez y con un movimiento de su espada lo corta por la mitad, ganando otros 2 puntos. Y finalmente el robot más grande de 3 puntos iría al ataque, en cambio Jaune se quedó quieto, mirando a su siguiente enemigo fijamente. Rápidamente se puso en una pose defensiva, con su escudo frente a él y preparando su espada. Este espera el siguiente movimiento del robot de 3 puntos, pero se quedó incrédulo al ver cómo esa máquina le salen 2 ametralladoras en sus hombros, comenzando a dispararle. En reacción Jaune agarra con más fuerza su escudo en una posición de defensa mejor puesta, bloqueado todas esas balas de goma. A pesar de no ser peligrosos, sí dolerían bastante si era impactado por varias de estos en su cuerpo. Ahora, ¿qué podía hacer en estos momentos? No podía simplemente quedarse ahí parado y defenderse, y si atacaba de frente, recibiría un gran daño. Segundos de pensar un plan, ya se le ocurre que puede hacer, sería arriesgado, pero quizás funcionaría. Primero pone su espada en su espalda que tenía una bolsa por si acaso, y ambas manos, agarra con fuerza el manga del escudo, comenzó a secarse a buen paso. Cosa que no duró mucho al percatarse que se le estaba acabando las municiones, oportunidad que Jaune no desaprovechó, comenzando a correr hacia el robot, quien antes que pudiera hacerle algo a su objetivo, fue golpeado por el escudo del humano, que no hizo tambalearse y caer al suelo, pero antes que eso ocurra, Jaune apuñaló rápidamente la parte inferior del robot, cortándolo, destrozando el cableado, así cayendo al suelo, y finalmente pocos segundos después, apagarse, y así fue Jaune había ganado en sus primeros 7 puntos actuales. Oh sí. ¿Qué te pareció eso? Gritó un Jaune victorioso. No evitando presumir, aunque sea poco. El momento no duró mucho, al escuchar un bip familiar, así dándose la vuelta.
Jaune se quedó boquiabierto. Al ver gran manada de robots que variaban en puntos, todos y cada uno de ellos tenían sus sensores en un objetivo en común, y ese era Jaune Arc. Quien el susodicho entró en pánico al ver a la gran cantidad de enemigos que aparecieron de repente, casi arrepintiéndose de desear que apareciera robots en enfrentar, pero sacudiendo su cabeza, se pone en pose de combate, recordando todos sus años de entrenamientos, calmando sus nervios y miedo, alistándose para pelear de nuevo. Ok chicos, no quiero tener que resolver esto con violencia, pero también necesito obtener puntos destruyéndolos a todos ustedes. Les diría Jaune, que, a pesar de no ser el mejor momento de hablar, solo lo hacía para calmarse, y en respuesta, todos los robots fueron al ataque, bien, solo porque ustedes lo pidieron. Gritó Jaune corriendo hacia aquellas máquinas en un grito de guerra, mientras que su Kirk se activaba en el progreso. Y desde una distancia alejado y al mismo tiempo que eso pasaba, se ve a Ruby en una pequeña pila de robots derrotados, varios de ellos fueron cortados en pedazos ya sean gran o menor medida, ganando una buena cantidad de puntos. La chica Reaper de la capucha roja, lucía entusiasmada y llena de energía. Para ella, esto era algo fácil, después de enfrentar un Grim de tipo de Stalker, estos robots no se comparan ante un enemigo más grande que ese Grim escorpión gigante. No quería sonar arrogante, pero así veía las cosas, pero aún así estaba alerta si se aparecía un enemigo cerca de ella y la atacaba, viendo a su alrededor, hasta que escuchó el grito de guerra de Jaune, y por curiosidad, sale disparado en una ráfaga de pétalos de rosas a la dirección del grito de su amigo rubio. Al llegar y estar en una distancia lo suficiente alejado, viendo a Jaune luchando con un puñal de robots de diferentes puntos, debía de admitir que se veía genial verlo pelear, pero que la cantidad de enemigos que enfrentaba, creo que necesita algo de ayuda. No creo que esté prohibido en ayudar a otros, sino, ¿qué clase de héroe no ayudaría a otros cuando lo necesitan? Diría Ruby mientras se prepara para ayudar a su amigo de la infancia. Mientras tanto, al mismo tiempo, en el centro de batalla Shinere. Era grito característico de Bakugo Katsuki, que parecía tener el mejor momento de su vida. No sabía cuántos puntos había ganado, pero le importaba un carajo eso. Lo único que sabía que si seguía a este ritmo, tendría su lugar asegurado en la Wabea.com y ser el número 1 en la prueba. Le podría importar una mierda si el inútil Shinkirk de Deku y el mago de apoyo de Ark estaban haciendo el examen también junto a sus amiguitas. Su único enfoque era explotar, estallar a tantos bastardos de metal como fuera posible. Demostrarles a todos estos extras, a los profesores y profesionales, que él sin duda es el mejor de todos. Y con una estrategia era simple, pero efectiva. Usa sus explosiones para atraer a los robots y llévalos hasta el infierno a estas chatarras, y dicha estrategia estaba funcionando, viéndose como millones de piezas de metal y otras cosas salían volando o caían a sus pies. También debe servir de advertencia para los extras que no se acerque a sus presas. Pero mientras pensaba en eso, escucho las palabras objetivo fijado. Mirando a su lado que eran unos 4 robots de 2 puntos y 2 robots de 3 puntos, donde venían hacia él. Katsuki solo sonrió como un loco mientras sus manos tenía unas mini explosiones saliendo de ellas. Vamos bastardos, ¿quieren convertirse en chatarra también? Pues me parece bien. Exclamaba desafiantemente el rubio explosivo con arrogancia preparado para ejecutar sus ataques, pero antes que eso pudiera pasar, de repente, todos los robots que iban al ataque fueron destruidos generando una cortina de humo por los aparentes ataques de fuego. En su punto de vista, alguien se había robado sus puntos, y se pregunta, ¿quién diablos hizo eso? Y su respuesta no tardó en llegar. Cuando el humo de las explosiones se disipó, la expresión de enojo de Katsuki se volvió más rabiosa al reconocer a una cierta chica rubia que ahora estaba brillando en llamas, que conocía de hace años, siendo de las pocas personas que lo han encarado y puede darle una paliza en una pelea física si se pone seria, siendo la maldita de Yang Xiaolong, quien caminando casualmente hacia aquellos robots que destruyó. ¡Wow! Eso hace 52 puntos bebé.
exclamó Yang con ánimos a sí misma mientras se sacudía las manos, estando vestida el mismo atuendo que siempre usaba para entrenar, pero ahora con la adición de su arma ambercélica en sus manos, pero su buen humor casi se desvaneció cuando escuchó un claro grito de un cierto chico pelicenizo que ya conocía bien. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo aquí, Xiaolong?», reclamaba en gritos Katsuki muy molesto, pero Yang no se inmutó por aquel arrebato. Pues consiguiendo puntos para el examen, Du, respondió casualmente Yang, antes de sonreír de forma pícara y divertida. ¿Qué pasa, Kak-chan? ¿Acaso te molesto con mi pequeña entrada explosiva y calorosa? Cuestionaba la rubio con un mal uso de juego de palabras que solo logró enfurecer más a Katsuki. Largo de aquí, perra, esos eran mis puntos. Maldijo a todo pulmón el pelicenizo a la rubia. En cambio, Yang simplemente le dio al susodicho una sonrisa entre dientes mientras lo miraba. Lo siento, pero estos puntos son por orden de llegada, le dijo la rubia mientras se cruzaba de brazos, para luego inclinarse, preparándose para saltar mientras también apuntaba su puño para golpear el suelo. Pero antes de irse, volvió su mirada hacia Katsuki, dando su último comentario: además, no es mi culpa que seas demasiado lento. Con todo dicho, Yang dio un salto alto en el aire y usando la energía cinética creada por su Kirk junto con su arma ambercélica, dándole un impulso adicional a su salto, dejando atrás a un Katsuki muy enojado. ¿Qué mierda acabas de haber dicho? Vuelve aquí, maldita perra, gritaba un rabioso Katsuki, queriendo usar sus explosiones para impulsarse e ir en busca de una pelea, pero recordó una de las reglas del examen, que era no atacar a los demás postulantes, si no saldría perjudicado, por ende, se tuvo que tragar su enojo a regañadientes y seguir buscando más robots para destruir. Cambio de escena, en la sala de evaluación. Vemos a todo el personal de la Wabeacon en una habitación a oscuras, solo siendo iluminados por pocas luces verdes además de las pantallas instaladas en la habitación para ver a los futuros alumnos de la academia, inspeccionando todas y cada una de las áreas de batalla, prestando mucha atención a todos y cada uno de los aspirantes. Cómo luchan, cómo reaccionan, ante todo, cómo actúan, etc. Para ellos cada detalle era muy importante. Especialmente porque un puñado de estos jóvenes prontamente asistirían a esta academia para así convertirse en la próxima generación de héroes y cazadores que protegerían al mundo de los villanos y Grimms. Está muy claro que los aspirantes no tienen idea de que están presentes en su ubicación o incluso dónde están en cada instalación, dijo el subdirector Nezu juzgando al ver que la mayoría, si no todos los examinados, simplemente corrían a ciegas con la esperanza de toparse con robots para destruirlos, mientras que Ospin estaba sentado a su lado, asentía lo que decía su mano derecha, mientras que ellos y los demás en la habitación miraban el desempeño de los jóvenes en pantalla. Entre ellos estaban Izuku, todavía estaba usando el full cooling y su arma, aplastando, cortando y disparando a cualquier enemigo que se le cruce en el camino. En otra pantalla se muestra a Blake usando el sigilo para hacer casi al mismo tiempo de que usaba su Kirk para despistar a algunos robots desprevenidos, y usando su arma que se había atado a la espalda, que resultó ser una katana con una cinta atada, así cortándolos. En otra pantalla se mostraba a un rubio de aspecto francés con un cinturón extravagante, que disparaba un láser de su ombligo para destruir robots mientras guiñaba un ojo a la cámara. Y en otra pantalla se encontraba Yang mientras saltaba y corría destruyendo cualquier robot que encontrara, también parecía estar divirtiéndose como visto por lo que era ella, obviamente riéndose. Así intercambiando de lugares y ver a otros jóvenes prospectos, como Jaune, Ochako, Ruby, Nora, Ren, Katsuki, el chico peli azul de gafas, etc. Tienen un tiempo muy limitado para buscar en un área grande, y algunos usan habilidades de recopilación de información para formar estrategias, dijo Ospin mientras tomaba un sorbo de su taza de café, mirando por encima de otros monitores, mirando a un chico muy alto con 6 brazos que actualmente estaba en la parte superior de un edificio y había transformado sus manos en orejas y aparentemente estaba mirando y escuchando sobre el área. Y otros confían en la velocidad para adelantarse a la competencia, tomando el terreno elevado y luchando a distancia.
Continuó Neso explicando, viendo a la dirección de unas de las pantallas en la sala donde se veía a Ruby Rose, que estaba disparando con su Crescent Rose en la parte superior de un edificio con francotiradores a los robots, al igual que el poder puro y la capacidad de combate, y por supuesto, mantener la calma bajo presión puede generar una gran ventaja y confianza. Los mejores estudiantes siempre usan una combinación de todas estas tácticas. Son los que acumulan las puntuaciones más altas. Diría Ospin, apuntando a unas pantallas donde se mostraba a Yandy Katsuki destruyendo a varios robots a su paso, terminado la explicación a los presentes de aquella habitación, quienes resaltaban Yahito Shinori en su forma delgada, Glinda Godoichi e Isawa Shota. Pero además de ellos, también estaban otros héroes profesionales como era un hombre de piel gris con una cabeza perfectamente cuadrada que parecía un bloque de cemento con cabello gris atado en una cola de caballo. Su traje de héroe consistía en un traje marrón sin mangas con tiras amarillas y un cuello largo. También tenía zapatos grises con suelas amarillas. Este era el héroe profesional Cementos. Otra persona era un hombre alto con piel azul muy oscuro, con sus dientes expuestos y unos ojos inexpresivos. Su traje de héroe solo era una gabardina color canela y un casco negro con una protección dorada en la mandíbula. Este era el héroe profesional Ectoplasm. Y la última sería una mujer con cabello negro largo con unos ojos azules. Tenía un leotardo negro, con un traje de cuerpo blanco hecho de una tela muy fina que mostraba su pecho bastante grande, así como el resto de su cuerpo. Tiene unas medias translúcidas hasta los muslos y botas negras hasta la rodilla. Llevaba una máscara roja que delineaba sus ojos y un cinturón utilitario alrededor de la cintura y una esposa en ambas manos. Este era la heroína más 18, Mid-Might. Todos estos mencionados asentían lo que decían ambos individuos, mientras que otros solo se mantenían en silencio, pero estando de acuerdo. Pero entre ellos, Aizawa Shota alias Eraseread, a diferencia de sus compañeros de trabajo, este estaba parado con los brazos cruzados, apoyándose en una pared, echando un vistazo a varios de los monitores al igual que los demás. Y francamente no estaba tan impresionado de lo que veía. Podía decir que la mayoría de aquellos adolescentes eran en términos simples, no potencial para ser héroes. Al menos no para lo que es la academia o Aviacom, o al menos eso pensaba al principio, ya que a medida que avanzaba el tiempo, tuvo que admitir que había algunos postulantes que valían la pena echar una segunda revisada. Como era el caso de Ida Tenda, el mismo chico de gafas que llamóle atención a Izuku Haune en la sala de conferencias, le estaba yendo bastante bien en los exámenes de ingreso mientras utilizaba su Kirk y arma de combate para destruir rápidamente a cualquier robot en su camino. Otra que resalta sería Nora Valkyrie, que estaba destrozando y haciendo estallar robots con mucha facilidad, viéndose que se divertía locamente demasiado, si es que esa risa maniática no lo demostraba, aplastando a cualquier robot que se le aparezca como panqueques con su gran martillo. Con suerte, ella no estaría en su clase. También había notado a las tres chicas que habían tratado con Roman Torchwick y sus secuaces de hace meses. Había visto el vídeo de seguridad de aquella pelea, y podía decir que habían mejorado en habilidad de combate, sobre todo de la chica Uraraka. Sin duda ya no era la misma chica de hace entonces, ahora era más segura de ella y era una mejor peleadora, además de un mejor uso de su Kirk y de su arma, tuvo un buen entrenamiento que se pudo adaptar. La chica Xiaolong, definitivamente la más fuerte de las tres chicas. En cambio la chica Rose, era muy hábil en el uso de su arma y Kirk, pero algo le decía que en términos de combate cuerpo a cuerpo deja algo que desear. Pero bueno, Crow tampoco era de combate físico sin armas, pero al menos se podría defender bien, no por algo pelea bien en contra de los villanos, pero eso se vería más adelante. Pero si algo notó Shota, era que All Might tenía toda su atención en los chicos Midoriya, Izuku y Haune Arc. Puede que no le agrade mucho el héroe número 1 del país, pero tenía que admitir que tenía curiosidad por saber del porqué del interés de esos dos chicos, y pensando en eso, uno de ellos, el chico Midoriya, Eraseread, podía decir que se estaba conteniendo, y bastante, ya sea por experiencia o una buena corazonada, pero de algo estaba seguro, de algo, y era: ¿qué tipo de héroe o cazador llegaría a ser, si se contuviera tanto?
Estaba seguro de que el chico tenía una buena razón para contener su poder, pero no demostrarlo, no lo veía con buenos ojos, pero al menos demuestra que además de lanzar puñetazos potentes, puede usar bien su arma en combate y tener un estilo de combate decente, eso es algo bueno. En cuanto al chico Ark, era interesante. En este momento, todavía estaba usando su espada para cortar la gran ola de robots que lo encontraron y, según como lo estaba haciendo, era sorprendentemente bueno en esto o era la adrenalina del momento, estaba haciendo el trabajo por él. Aún así, su peculiaridad era ciertamente único. Shota pudo ver en los archivos de algunos de los aspirantes y el de Jaunear fue uno de ellos. A primera vista, parecía que su Kirk solo se usaba mejor como apoyo, no algo que alguien de primera línea de batalla, pero de alguna manera el chico Ark estaba haciendo que funcionara. Pero aún así, esto era solo una simulación con robots. Salir y enfrentarse a verdaderos villanos, incluso los Grimms, eso era algo completamente diferente. Pero podía ver que ese chico tenía cierto potencial. Eso podía decirlo, sin mencionar que su familia era bastante relevante desde hace muchos años con todo el asunto de ser cazadores y héroes, incluso varios de sus familiares han asistido en esta academia. Aunque no lo admitiera en voz alta, debía de estar de acuerdo con su amiga y compañera heroína Midnight, cuando dijo que la generación de los posibles alumnos eran prometedores, eso lo vería cuando tenga su grupo a su cargo. En esos momentos, uno de los jueces decidió presionar un botón rojo, para poner a prueba qué harían los jóvenes en la siguiente situación. Mientras tanto con Izuku. Detroit Smash. Fue el grito que soltó el peli verde destruyendo a un robot, ahora mismo tenía unos de 20 puntos, no estaba teniendo buena suerte en encontrar más robots para destruir casi pareciendo desesperarse en cada momento, donde eventualmente llegó al centro de la ciudad, donde pudo ver a Ochako y ese chico de gafas que era Ida Tenda, pero no sabía su nombre, cada uno ganado puntos, y justo cuando iría a buscar más robots, sus acciones serían interrumpidas por el sonido de pisadas muy fuertes que hacían temblar un poco el lugar y de paso haciendo que Izuku pierda el equilibrio y caiga de trasero al suelo. Este mira a su alrededor en busca de la fuente de los temblores, hasta que miró de frente, levantando la cabeza, y su expresión se volvió de puro horror y terror, al ver desde la distancia lo que podría describir como un kaiju robótico que no era ni más ni menos que el robot de 0 puntos. ¿No es esto un poco extremo esto? Gritaba Izuku en su cabeza mientras se levantaba del suelo y solo podía seguir mirando mientras que su cuerpo temblaba mientras que pensaba. ¿En qué diablos estaba pensando la Wabiacon? Esa cosa podría matar a alguien. Claro, sabía que los exámenes de ingreso serían difíciles, pero no pensó que los podrían llegar a poner en peligro de muerte. Mientras que el peliverde pensaba eso asustado, el gran robot de 0 puntos. El robot gigante siguió caminando hacia adelante, destruyendo fácilmente la ciudad falsa con su tamaño. Haciendo que todos los demás aspirantes gritaran y huyeran lo más rápido que pudieron de donde estaban. En cambio, con Izuku, este estaba paralizado en donde estaba parado, mirando con miedo a aquel colosal robot que iba avanzando, ya había enfrentado a unos Grimms hace no mucho tiempo, pero al menos estaba acompañado de sus amigos y los enemigos no eran tan grandes en comparación de este enorme robot, luego de unos segundos de quedarse así, por fin se las arregló para reaccionar y tratar de irse como los demás, en búsqueda de más puntos con los robots más pequeños, sabía que solo 20 puntos no eran suficientes, pero parecía que la suerte no estaba de su lado cuando la voz de Present Mic anunció que solo quedarán menos de 2 minutos, haciendo que el pánico que Izuku tenía empeorara más, al saber que en tan poco tiempo no lograría ganar tantos puntos, comenzando a frustrarse y enojarse con él mismo por no haber encontrado más robots rápido y estar en esta situación, si no lograba todo su entrenamiento con All Might Tiantai Sensei, junto a Jaune y sus amigas se iría a la basura, pero sus pensamientos quejido de dolor femenino que venía por detrás de él, quien al voltear, vería con horror a su amiga de la infancia Ochako, atrapada bajo los escombros. Incapaz de moverse al mismo tiempo que el robot de 0 puntos seguía avanzando.
Y como si el tiempo se hubiera detenido, Izuku se quedó en trance, y recordando el momento que Kacchan fue capturado por el villano del lodo, sintiendo ahora mismo ese sentimiento de aquel día, su cuerpo se había movido solo una vez más, yendo corriendo en contra del robot gigante. Debía salvar a Ochako, era su trabajo como un héroe y ahora tenía el poder para hacerlo. Y cuando estaba en la distancia adecuada, se detuvo y se inclinó su cuerpo para saltar. Canalizando el poder del One for All a sus piernas, ya no con el 5%, ahora al 100%, y con eso, Izuku salió disparado por los aires a un gran borrón de velocidad hacia la cabeza del gran robot, ya estando enfrente, hizo su brazo derecho hacia atrás, ahora canalizando su poder ese brazo al 100%, y de paso que parte del chándal de destruya. Este recuerda y hace lo que All Might le había dicho anteriormente, apretó sus nalgas y gritó desde lo más profundo de su corazón un Smash. Así lanzando un poderoso ataque, golpeando al robot de 0 puntos, cuyo resultado fue que la cabeza del 0 puntos fuera aplastado y destruido, de paso su cabeza se separaría de su cuerpo que también caería desmoronándose. Esto para el asombro de los aspirantes que lo habían subestimado desde el inicio, entre los más resaltantes estaban Tenda, Ren, Blake y Ochako, estaban bastante sorprendidos que aquel peliverde lograra vencer a ese robot de un poderoso golpe, incluso los jueces que observaban todo quedaron igual que los adolescentes del examen, pero uno de ellos que miraban todo, estaba All Might quien estaba aplaudiendo en silencio y con una gran sonrisa orgullosa en su rostro al ver a su sucesor encarnar el verdadero significado de ser un héroe, no fue para presumir, fue para proteger a alguien más, sobre todo a alguien importante, sin importar el costo para él. Y sin embargo, hubo una persona que tenía una reacción opuesta al héroe número 1. Aizawa Shota. Si bien, que el chico hizo bien en salvar a la chica Uraraka, ahora entendía el por qué se estaba conteniendo. Su cuerpo se rompería si usara todo su poder. Y eso realmente era un problema. En el futuro, sería perjudicial y un riesgo enorme para aquel chico, y si seguía por ese camino, podría ser su propia ruina. Esto necesitaba ser arreglado seriamente, o tener que acabar con otro sueño antes de tiempo. De regreso donde está Izuku, el susodicho en estos momentos estaba cayendo peligrosamente al suelo, comenzando a preocuparse bastante y más cuando escuchó a Present Mic anunciar que quedaba exactamente un minuto para que acabe el examen, además de darse cuenta que tenía un brazo roto junto a sus piernas. Solo podía reprocharse a sí mismo mentalmente mientras lágrimas salían de sus ojos, pero viendo que estaba en un peligro eminente, trata de actuar rápido, y viendo que tenía su otro brazo sano, piensa en usar un Detroit Smash para frenar su caída, pero sus divagaciones son frenadas cuando vio como una silueta masculina estaba saltando sobre los escombros que caían y otros que parecía que flotaban. Para luego, aquella silueta llegó a él y lo recogió, poniéndolo en su hombro. Izuku parpadea un par de veces para luego ver quién lo había agarrado era Ren Lie, para su sorpresa. Era el chico que lo había defendido antes. ¿Estás bien?, preguntó el mencionado, preocupado por el estado del peliverde, mientras todavía estaba en el aire. En cambio, Izuku superó su sorpresa inicial y gruñó del intenso dolor que tenía. No, mi cuerpo está roto. Se las arregló para decir eso, y gruñir adolorido. Ren en cambio asintió en comprensión. Pensando que seguramente desatar un ataque a gran escala como ese causaría una reacción tan violenta a la que el peliverde. Nos llevaré a salvo, le dijo Ren, mientras usaba su otro brazo libre para alcanzar su cinturón y agarrar las armas que sostenía. Lo que parecía ser era un arma verde con aspecto de pistola que parecía tener cuchillas en el mango. Este apuntó su arma hacia un cierto punto en específico, salta entre las piezas del robot de Zero destruido y los escombros hasta llegar a cerca de algún edificio. Y cuando llegó a la construcción a la que apuntaba, Ren actuó rápido y clavó la hoja de su arma en la pared del edificio. Y como resultado, comenzaron a descender por el costado del edificio. Con Ren gruñendo un poco mientras sostenía su arma con fuerza y al chico peliverde para asegurarse de no soltarlos. Y luego de descender de forma lenta pero segura, hasta llegar al suelo de forma segura, los dos chicos pudieron llegar al suelo de forma segura.
Mientras tanto, desde la distancia, una cierta Peli Castaña veía aliviada como su interés amoroso fue salvado por aquel chico Renlie, menos mal, que, logró salvar a Deku-kun, diría Ochako débilmente. Luego de ver cómo su héroe la salvara del 0 puntos, y cómo este estaba cayendo de una forma peligrosa y que al parecer no tenía un plan de aterrizaje, la chica del 0 gravedad, se había salido con dificultad de los escombros que la habían atrapado, y con esfuerzo usó su Kirk para levantar unos escombros para intentar de salvar a Deku-kun, pero apenas se podía mover por lo lastimada que estaba. No fue hasta que Black y Ren aparecieron en su ayuda, donde rápidamente la castaña les explica al par su plan de salvar al Peli Verde, donde Black puso a Ochako a sus espaldas y corriendo tan rápido como podía, para que esta última tocara los escombros y hacerlos flotar y ahí Ren pudiera hacer su parte y salvar a Deku. Y luego que su plan resultara, Ochako desactivó su Kirk, haciendo que los escombros se cayeran. Por suerte, la chica con las orejas de gato se había alejado lo suficiente con la castaña aún en su espalda en un lugar seguro para que no ser afectadas por las caídas de los escombros en las calles de la ciudad falsa. Parece que tu plan dio resultado, Uraraka, aunque, diría Black preocupada por el estado que terminó Midoriya luego de usar todo su poder para derrotar a aquel gigantesco robot, que por muy asombroso que fuera, el resultado final fue bastante brutal y doloroso por lo que podía ver. La castaña solo dijo un sí en respuesta, mientras que pensaba en la situación que estaba Deku, podía ver cómo este se estaba arrastrando de forma desesperada, incluso jurando que podía escuchar que estaba preocupado por su estado y que necesita de más puntos, dándose cuenta que no ha podido derrotar a una buena cantidad de puntos para pasar el examen, haciendo que se preocupe también. Quería ayudarlo y quizás sabía qué hacer con el riesgo que no entre en la academia, pero estaba dispuesto a tomar ese riesgo, pero de repente sintió náuseas en su estómago, topándose la boca mientras su cara se ponía verde, siendo notado por Black, quien se dio cuenta de que le pasaba a la chica castaña, para que rápidamente la dejara en un lugar donde pudiera vomitar. Segundos después se podría escuchar la voz de Present Me por unos altavoces, anunciando la finalización del examen, mismo anuncio que se hizo presente en las demás áreas de las ciudades falsas, haciendo que todos los participantes se detuvieran en lo que hacían. Algunos estaban satisfechos y orgullosos por su desempeño y la cantidad de puntos que consiguieron, otros parecían preocupados y sin esperanza, ya que algunos no consiguieron los suficientes puntos para entrar. Pero ahora, nos concentraremos en la área donde está el sucesor de All Might. ¿Cómo está él?, preguntó una Black preocupada junto a Ochako, siendo cargada nuevamente luego que pudiera de vomitar entre uno de los tantos escombros que había, mientras llegaba a los dos adolescentes de temática verde. Está bien, pero está en un muy mal estado. Tiene las piernas y el brazo derecho roto, explicó Ren mientras miraban el cuerpo roto e inconsciente de Izuku, siendo visto con clara preocupación de parte de Ren, Black y Ochako, donde esta última quería llamar desesperadamente a un médico para que atendieran al Peli Verde lo más rápido posible. Y claro, los tres ignoraron a los demás aspirantes que miraban con asombro a aquel chico de aspecto simple que habían subestimado antes, pero luego de esa demostración de poder de ese chico, cambiaron de parecer. Pero nadie estaba más sorprendido que el chico de gafas, de nombre Ida Tenga, quien a diferencia de los demás, estaba pensando en las acciones que aquel chico hizo hace poco, sacrificó todo, solo para salvar a esa chica. Debió de saber el poco tiempo que le quedaba, y la cantidad de puntos que necesitaba para pasar, y que estaba poniendo su vida en riesgo. Pero a pesar de esas preocupaciones, no dudó en ayudar. Luego de pensar en eso, Tenya apretó el puño al recordar que había pasado de largo cuando apareció el robot de 0 puntos sin ayudar a nadie, como menospreció a Izuku y Jaune durante la sala de conferencias y, de nuevo al mismo Peli Verde antes del comienzo de los exámenes. Si esto no hubiera sido un examen, entonces yo, por supuesto, habría hecho lo mismo. Pensaba con frustración el chico de los motores y decepción a sí mismo, hasta de darse cuenta de algo. Espera, el examen, los jueces, vieron eso. Pero sus pensamientos y de los demás se detuvieron cuando se escuchó una voz cerca. Muy bien, buen trabajo por todos lados.
diría aquella voz femenina, haciendo que los presentes voltearan la dirección hacia una mujer de la tercera edad bajita, siendo esta persona la heroína juvenil Recovery Girl, la enfermera de la academia. En el momento que el examen terminó, sabía que su primer paciente sería el sucesor de All Might, el chico Midoriya, a pesar de saber que el chico ahora podía manejar mejor el One for All mucho mejor que el primer día, de alguna manera sabía que aún se lastimaría aquí, así que se aseguró de curarlo lo más rápido que su viejo cuerpo podía, pero no antes de hacer algo importante, donde sacando de sus bolsillos unos ositos de goma, entregando a cualquier joven cerca de ella, donde cada quien le agradece con una reverencia. Esto duró hasta finalmente llegar en donde está Izuku inconsciente y los demás. Donde Ren y Blake tuvieron que hacerse a un lado para que la heroína enfermera pudiera tratar con Izuku y Ochako, quien esta última le pidió a la chica de orejas de gato que la bajara al suelo al lado del peliverde, donde la susodicha solo hizo lo pedido, para luego ver cómo la castaña puso a su amigo, o era su novio, en su regazo para que pudiera descansar un poco, limpiando un poco las lágrimas del chico que posiblemente de la impotencia o tristeza de quizás no aprobar el examen, pero luego notó la presencia de Recovery Girl, acercándose hacia ellos, a la par que había escuchado a alguien de los aspirantes hablando sobre la enfermera, ahora sabiendo que esa mujer ayudaría al pecoso, más ni ella y ni los demás en los alrededores, se esperó que la enfermera le había dado un beso en la frente a Izuku, haciendo que la mayoría que veían eso se estremezca con un ligero disgusto, para luego ver con asombro cómo las extremidades rotas de Izuku comenzaron a sanar instantáneamente y, en cuestión de segundos, se curaron por completo, para el alivio de Ochako, Ren y Blake, y sin perder tiempo, Recovery Girl usó su Kirk en la castaña, haciendo que se recupere casi instantáneamente, aunque parecía estar exhausta. Muy bien, eso debería bastar. ¿Podrían llevar alguno de ustedes a este muchacho inconsciente a mi oficina, por favor? Va a estar así por bastante tiempo. Les dijo Recovery Girl a Ochako, Blake y Ren, donde la primera quiso ofrecerse, pero rápidamente el único chico sin contar a Izuku dio un paso al frente, yo lo llevaré. Dijo Ren mientras recogía el cuerpo inconsciente de Izuku, tú deberías descansar más, se nota que usaste en exceso tu Kirk, sé que estás preocupado por tu amigo, pero déjame ayudar, te aseguro que llegará bien a la enfermería, aseguró Ren a la chica de cero gravedad, quien quiso negarse en descansar, pero sintió una mano en su hombro siendo Blake, quien le dio una mirada que le dijo que hiciera caso al chico Lie, donde al final dio un suspiro y aceptando algo a regañadientes, pero quizás pueda aprovechar para hablar con el héroe Presect Mic sobre dar sus puntos a su amigo, pero será para un poco más después, y así los exámenes de la Wabakon habían llegado a su fin. Time skip. Una semana después, en el departamento de los Midoriya. Se ven a la madre e hijo cenado pescado, donde Inko miraba preocupada a su hijo, quien estaba sonriendo sin emociones mirando su comida, su madre le cuestionó si estaba bien, y en respuesta Izuku le dijo que estaba bien, pero eso era una mentira, él ya sabía que había reprobado el examen de los robots, le había fallado su ídolo y a sus mejores amigos, sobre todo a sí mismo, había intentado ponerse en contacto con All Might, pero no le devolvía los mensajes. En cambio, sus amigos intentaron también estar en contacto con él, envíales mensajes de texto, pero Izuku no tenía el valor para decirles que había fallado, incluso cuando lo fueron a visitar a su casa, su madre tuvo que decirles que su hijo no estaba bien en esos momentos, haciendo que la preocupación por su amigo pecoso aumentara. Ahora mismo Izuku estaba en el sofá en la sala de estar, siguiendo su rutina habitual de ejercicios en silencio, esto duró cuando su madre apareció abruptamente corriendo hacia su dirección con un sobre con un sello rojo de la Academia Wabakon que lo mantenía cerrado. Donde Izuku con dudas internas, decide tomar el sobre y verlo en privado en su cuarto en paz, Inko quería seguirlo y ver el contenido del sobre junto a él, pero sabiendo que eso generaría más presión en su hijo, así que decidió darle su espacio y esperar lo que le diría aquel sobre. En la habitación de Izuku, estaba sentado en su escritorio con solo la lámpara de escritorio encendida como única luz de ahí. Había puesto la carta frente a él y solo la miraba. Aun con dudas, en decidir abrirlo o no.
Solo para que luego, en un repentino estallido de ira, Izuku tomó la carta y la desgarró, liberando su contenido, que era un disco extraño, y antes de que Izuku pudiera ver qué era exactamente, comenzó a brillar y aparecer un video holograma, mostrando a un cierto héroe rubio que el pecoso conocía muy bien, haciendo que saltó hacia atrás en su silla y casi caer al suelo con sorpresa, preguntándose del por qué estaba en el sobre de la academia, dándose cuenta de que posiblemente el héroe número 1 sea un maestro, conclusión que fue afirmada por All Might, para luego se disculpe por no estar en contacto con él en los últimos días, pero en fin, el símbolo de la paz le explica sobre su resultado con el práctico, que solo obtuvo 20 puntos, significa reprobatorio para él, a pesar que lo hizo bien en el examen escrito, esto causando que Izuku baje la cabeza abatido ante eso, con lágrimas acumulándose, amenazando en salir mientras temblaba con impotencia, menospreciándose mentalmente por su desempeño. Escuchar a All Might siguiendo hablando ya que había una sorpresa que mostrar, mostrando un videoclip, mostrándose para su sorpresa, una cierta chica pelicastaña que conocía muy bien, siendo Ochako, pero, ¿por qué se le mostró una grabación de ella? Su respuesta no tardó en venir, cuando la susodicha estaba hablando con Present Mic, la chica estaba preguntando si se podría compartir algunos de sus puntos con él, dejando impactado al peliverde, solo escuchando como su amiga de la infancia daba sus razones para darle algunos de sus puntos. No solo fue el hecho que era su amigo, sino, fue porque venció al robot de 0 puntos, la había salvado de algo trágico, teniendo que romperse los huesos para hacer ese acto heroico. Si no fuera por aquel momento, quizás hubiera tenido un mejor puntuación, por eso, quería compensárselo. Por favor, señor. No puede simplemente darle mis puntos. Rogaba Ochako con determinación, y mientras decía estas cosas, Izuku recordaba a todas las personas que le dijeron que era inútil y no podía ser un héroe. Pero aquí estaba esta chica. Unas de sus mejores amigas de la infancia. Dar la cara por él. Rogando en compartir sus puntos con él. Porque él la salvó. Porque pensaba en él como un verdadero héroe. Ahora recordando el recorrido hasta este punto y la gente que lo han apoyado a lo largo de los años, teniendo muchas emociones en ese momento, mientras seguía escuchando lo que decía All Might, quien eufórico le explicaba que el examen práctico no se calificó solo en combate, sino también los jueces calificaban por los actos heroicos o más bien puntos de rescate, ganándose en total 60 puntos de rescate, dejando a un Izuku que apenas podía creer lo que estaba escuchando en este momento. Sus ojos y boca estaban muy abiertos, y aún más al ver cómo apareció una lista de los 10 mejores puntuajes del examen, sobre todo, viendo que quedó en primer lugar junto a su mejor amigo Jaune, superando a Yami Kaki-chan, quienes eran incluso más fuertes y experimentados en sus quirks que ellos, pero aún así, lo habían logrado. Parecía ser un sueño o una broma, pero era la realidad, cuando escuchó a All Might decir que había aprobado y que le daba la bienvenida a su academia de héroes, dejando a un Izuku con lágrimas de alegría y felicidad. Iba a ir a la escuela de sus sueños junto a sus mejores amigos. Después de años de nada más que de que les dijeran que nunca podrían hacerlo, años de duro entrenamiento y esfuerzo, se demostró que estaban equivocados y que el entrenamiento de años dieron sus frutos. Justo cuando se secaba las lágrimas que inundaban sus ojos, agarró su teléfono y, por primera vez en toda la semana, envió un mensaje de texto a sus amigos para reunirse con él mañana al mediodía en la playa Dagobah. No quería decírselo por mensaje de texto. Tenía que mostrárselos en persona, que lo había logrado. A fin del capítulo 7. Bueno, aquí acaba el capítulo 7 de este fic, espero que los haya entretenido. Por favor inscríbanse al canal, denle apoyo con sus links y visitas, comenten, pueden dejar sugerencias o ideas para el fanfic en los comentarios. Además, por favor, en los comentarios, quisiera que me sugirieran qué tipos de armas podrían usar algunos personajes de Boku no Hero Academia, como Katsuki, Tenya, u otro personaje quien podría necesitarlo, etc. Armas que ayuden a mejorar sus estilos de combates, que también pueden sugerir para que no dependan demasiado de sus quirks y puedan enfrentar a los Grims que hay y también los nombres que tendrían. Y bueno, ya sin nada más que decir me despido, soy Goliathstel y nos veremos para la próxima.